licencia de locutora de primera clase. Y entonces nos tocó, fuimos a San Onofre y ahí también nos levantaron la piedra a Miami, porque ellos querían ser de Bolívar. Sin embargo, la labor que hicimos en Radio Sincelejo, hay una anécdota. La emisora Radio Sabanas inicialmente se llamó Radio Bolívar. Era de los señores Emiliani, que eran parlamentarios de Bolívar. Ellos fueron enemigos y entonces Nadim Miserque le nombran gerente y los convence de ponerle Radio Sabanas. Y allí surgieron las otras emisoras hermanas, Transmisora Sucre, Radio Piragua, todas ellas que hicieron parte de este conglomerado de periodistas, de locutores, de controles, muchos de ellos ya pensionados, que siguen siendo historia de Radio Sincelejo. Yo siempre he dicho que son 80 años de lucha, de mucha lucha, y de que dos mujeres, tres, mi madre, Lidia Jiménez de Gómez Peláez, mi hermana Mari Gómez de Moral y mi esposa recién fallecida, Yadier del Carmen Alvis de Gómez, fueron parte primordial en la historia de Radio Sincelejo. Y mi hermana Elisa Gómez de Caro, que fue una gran impulsora de esta emisora. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Y Julio de Oro. Permíteme. Sí. Mire, Julio de Oro era primo hermano de Juan Cedechi. Juancho llegó el locutor, pero Juancho no estaba preparado. Mi papá le dijo, váyase a estudiar. Y Juan Severiche Vergara se fue a estudiar a Medellín e hizo el bachillerato en el colegio nocturno de la Universidad de Antioquia. Y mi compadre Julio de Oro fue uno de los mejores controles, pero lamentablemente muy jovencito. Él era de Cincé también, le dio un derrame cerebral, parece que pues, se envenenó tomando trago y murió muy joven. Es que no hubo tanto Arturo Mejía. ¿Qué era la norma? ¿Cómo surge la radio? ¿Cómo es la radio en ese momento? Estamos hablando de los años 40. La primera emisora que se funda en Colombia se funda en Barranquilla. La funda don Elías Pérez Cuitral, cubano. Y uno dice, ¿pero por qué cubano? Porque había más desarrollo en la radio cubana. Fundan esa primera emisora. Pero a la par en Bogotá, la RCA, que era la dueña de la empresa discográfica RCA Víctor, que tenía un gramófono como un perrito, ¿verdad? Fabricó equipos y montaron en Bogotá la voz de la Víctor. Y comienza la radio. En algún momento de mi paso por la gerencia de Radio Sincelejo haciendo diligencias, logré que un viceministro, Rommel Gustavo, muy amigo del senador Gustavo Adair, me permitiera entrar al archivo general del ministerio y comencé a buscar por épocas cuántas emisoras existían cuando Radio Sincelejo se le otorgó licencia. Estamos hablando que para esos albores del 40 y algo no existía lo que conocemos como Ministerio de Tecnologías ni Ministerio de Comunicaciones. Se llamaba Oficina de Correos y Telégrafos de Colombia. Entonces, esa oficina tenía registrado en ese momento, que yo busqué por el año 44, 97 frecuencias de radio, todas de AM. Estamos hablando, mire, los albores de la radio. Y cuando uno entonces mira dónde había más emisoras por regiones, en la costa. En la costa, porque nosotros, nuestra cercanía con el Caribe, nos llegaba mucho de la radio esta cubana. La gente tenía radios grandes, porque se daban el lujo de comprar un radio grande y se escuchaba mucho la radio cubana. Y esa radio cubana penetró mucho en nuestra costa, y Barranquilla, Cartagena, tuvieron un desarrollo radial muy alto. De ahí que cuando ya surge Radio Sincelejo, les quiero decir algo, en el Quindío no existía, cuando eso, ¿no? Como departamento, no existía Caldas, porque Caldas pertenecía a Antioquia. De esa radio vieja, cuando surge Radio Sincelejo, donde más radio hubo fue Cali, Bogotá, Bucaramanga tuvo 2,
muy famosa en su momento, pero no había en Cúcuta, porque en Cúcuta había más radio venezolana, llegaba mejor la radio venezolana. Entonces estamos hablando de que eso que Germán Gómez hizo, yo escribí una vez algo cuando un aniversario de Radio Cincelejo y decía que fue una quijotada. Cuando Aurelio, mi hermano, habla de cómo tenían Radio Cincelejo la energía eléctrica para poder operar, pues claro, tenía que ser una mente brillante como la de Enrique Castellano y como el abuelo de Shakira, que sabiendo que la ciudad iba hacia arriba, montaron una emisora, un paisa, pero ellos eran hombres de una visión comercial, porque eran los comerciantes más importantes, además de la ciudad, y le comienzan a suministrar energía. Yo siempre preguntaba a los que habían pasado por Radio Cincelejo, y con Aurelio comentábamos mucho eso. Radio Cincelejo operaba realmente de 4 de la tarde a 8 de la noche, porque era cuando prendían las plantas eléctricas que le daban energía a la ciudad. Y eso fue hasta finales casi de los 50, cuando ya en la ciudad estaba ¿cómo se llama? Que fue dueño del transmisor azul, que era don Rafael Hernández, gerente de la empresa de energía eléctrica de Cincelejo, en Majagual, con una gran planta eléctrica MAN enfriada por agua, y por eso tuvieron el pozo de Majagual para enfriar también el agua de las plantas eléctricas. Entonces ya tuvimos energía. Cuando con el correr del tiempo ya se va consolidando esto de la radio, a finales de los 60, Radio Cincelejo surge en el 44 y viene la segunda emisora, que es Radio Sabanas, que Aurelio mencionaba, don Raimundo Emiliani, los Emiliani de Cartagena, ya tenían una emisora en Cartagena, Radio Bahía, que después fue la filial de Caracol, así como aquí, cuando Radio Sabanas arranca, fue la filial de la cadena Caracol. Con esas dos emisoras, ya Radio Cincelejo y Radio Sabana, yo siempre, cuando ya llego a Radio Cincelejo y comienzo a mirar la radio que había, cada emisora que salía, la competencia era contra Radio Cincelejo. Pues claro, fue la primera, ¿verdad? Pero hubo algo que yo siempre resalto de esta historia de Radio Cincelejo y que mi sobrino Aurelio Germán dice, la emisora de tu vida. Pues claro, es que aquí se hizo una escuela de radio. ¿Cuántas personas nos formamos en esa escuela? Alrededor de Aurelio, de todos los locutores famosos de la época. Yo escuché en Radio Cincelejo a Ernesto Di Farnesio, el locutor de planta, pero después supe que estuvo en los Estados Unidos, ¿verdad? En varias emisoras americanas. Y por aquí pasaron, bueno, Sergio Ramírez, era un imberbe estudiante del Arauco, ¿ya? Roger Araujo, Sampuesano, estudiaba en el Arauco. O sea, aquí pasaron las mejores voces del país. Radio Cincelejo fue esa escuela en el Caribe. Sí, Álvaro Castellanos, Pinzón, ¿cómo se llama? Adelmo Jiménez. Cuando ya venían formados, teníamos que decir que venir a hacer noticias a Cincelejo. Adelmo Jiménez a leer, al lado del cachaco Orlando Vargas, eran 2 redactores para hacer un espacio noticioso en Radio Cincelejo. Entonces Radio Cincelejo, además de que fue una escuela para hacer radio, para radiooperadores, para locutores, también formó periodistas. Don Emilio Díaz Vergara, estudiante del Simón Araujo, surgió en Radio Cincelejo, ¿ya? Orlando Álvarez Mejía, y cuántos más. Pero a la par con ellos hubo unos que fueron formándose en Cartagena como profesionales, doctor Romero, odontólogo, que surge en Radio Cincelejo, pero hacen radio también en Cartagena. De eso es de lo que tenemos que ufanarnos, sacar pecho en Cincelejo, porque Radio Cincelejo fue una escuela que se irradiaba a Córdoba, cuando pertenecíamos a Bolívar, porque mi padre, que allá había montado emisora ya, y luego monta La Voz de Montería en el año 63, aquí casi que prestábamos gente de Radio Cincelejo para que fundaran emisoras. Juan Guevara Támara, primer gerente, director de Radio Piragua, se hizo Radio Cincelejo. Y si echábamos hacia adelante, pues toda la mayoría de quienes fueron gerentes de las emisoras en Cincelejo surgen en Radio Cincelejo. Entonces, sigamos un poco con la parte esta
de la historia del AM. Después de Radio Cincelejo, Radio Sabanas. Y luego 3 personas de la ciudad que les gustaba la radio más que a nadie: don Rafael Hernández, don Roberto Angulo y el amigo González, que fue gerente de la Avianca aquí en la ciudad. Domingo González, montan Transmisora Sucre, que después fue la filial de RCN. Entonces, mire, ya tenemos 3 emisoras. Y cuando yo comienzo y digo que ya tenemos 3 emisoras, la normatividad no debía permitir más de Radio Sabanas. La norma en ese momento decía que por índice de población no se podían dar sino canales locales. Radio Cincelejo era un canal local, Transmisora Sucre era un canal local, y cuando surge Radio Piragua, que es la cuarta, es un canal regional 1110, tampoco debía existir, porque la norma decía que por emisoras de frecuencias regionales eran 100,000 habitantes más, que se sumaban a las que ya existían, y las que ya existían sumaban 90,000 habitantes, y en ese momento Cincelejo no tenía más de 150,000 habitantes. Sin embargo, solo una cuarta emisora, Radio Piragua. Pero entonces mire, después de Radio Piragua surge Radio Mahahual. No, esas son las últimas. Radio Mahahual, que surge aquí a mediados del año 70, con una dicotomía extraña: estudios en Cincelejo, transmisores en Corozal. Claro, entonces estaba en el gobierno Julio César Turbay, don Antonio Turbay, familiar, dirigente político, y hombre que le adjudiquen una emisora con estudios en Cincelejo y con transmisores en Corozal. La norma decía que no, que la emisora era de donde eran sus estudios. Y así está ahí. Radio Mahahual, yo fui gerente luego y me tocó entrar a solucionar con el Ministerio de Comunicaciones ese impasse, hasta que demostramos que Greme está en un sector transitorio entre Cincelejo y Corozal, y en últimas se reconoce como una emisora de Corozal, pero su frecuencia decía con estudios de Cincelejo, un transmisor en Corozal. Pero yo he querido hacer todo este recorrido para decirles que haber arrancado en el año 1944, haber soportado toda una andanada de nuevas emisoras, y que todo el que salía iba a competir de Radio Cincelejo. ¿Cómo se protege Radio Cincelejo? Con la mente, con la creación, haciendo cosas, siendo la emisora regional, siendo la emisora que iba a las Corralejas, siendo la emisora que iba a los carnavales de Magangué, siendo la emisora que transmitía el 11 de noviembre. Ahora Germán Gómez Peláez, visionario, arriesgó, compró un transmóvil traído de los Estados Unidos. Habían 5 en Colombia. Mi padre se daba el lujo de decirle a RCN: yo le facilito el transmóvil. Y esta anécdota me la narra a mí en Medellín don Julio Rastía Brita, comentarista argentino que trajo RCN para transmitir la vuelta a Colombia a finales de los 50. Mi padre le decía a RCN: yo le presto el transmóvil de Radio Cincelejo, que estaba afiliado a RCN, si desde Cartagena hasta Caucasia el locutor comercial es Nadir Michel Canaya. Walter Fortix Anaya. Y don Julio Rastía me decía: era igualito a Kirk Douglas, era mono, igualito a Kirk Douglas. Se acordaba de eso. Entonces miren cómo, además de que yo soy el dueño de la emisora, es que yo tengo que hacer valer mi gente. O sea, la defensa de cómo nosotros tenemos gente suficiente para que podamos representar a la radio del departamento de Sucre. Yo, en la época en que me tocó gerenciar Radio Cincelejo, del año 79 hasta el 85, recién graduado como arquitecto en Bogotá, me toca reemplazar a Aurelio, que era la figura de la radio. Pero indudablemente, de él me tenía que plegar, porque transmisiones de un campeonato nacional de béisbol en Cincelejo, yo puedo decirlo. Aquí traía Piragua un narrador, aquí traía Radio Mahahual un narrador. Pero Aurelio, que ya tenía todos esos contactos, traía a Melanio Corto Ariza de comentarista, traía a Napoleón Perea narrador. Entonces, mire, ¿cómo se competía? La producción intelectual con lo mejor de la radio. Pero además Radio Cincelejo ha tenido una gran virtud,
que suena como Los Ángeles, suena maravilloso. Aquí todas las emisoras que trajeron equipos nuevos, ninguno sonó mejor que Radio Cincelejo. Y quiero decirlo hoy, gracias a Dios. Desde el mes de junio del año de 1963, mi padre le compró al ingeniero electrónico en Bogotá un equipo de 1 kilovatio que vino en el mismo camión el que trajo para la transmisora Sucre. Costó, yo tengo esa factura guardada, 63.700 pesos en el año 63. Se pagaba mensualmente. Entonces, miren, han surgido emisoras. Yo compré para Radio Majagual y Radio Sabana equipos transistorizados de última tecnología. Y puedo decirlo, no sonaron mejor que los de Radio Cincelejo. Hay algo que Aurelio hay que reconocérselo, quienes hemos estado en la radio, un oído privilegiado. Son anécdotas como que Aurelio entraba directamente de donde él vivía a la emisora porque había un cable que pasaba por su casa en Santiago. El lado ese izquierdo, el tocadisco tiene la aguja mala. Tiene que tener uno muy buen oído para saber eso, porque vibraba, el tocadisco vibraba la aguja porque se le había dañado la felpita plástica que llegaba la aguja esa marca Pique. ¿Ya? Entonces miren que todo hace parte de esa historia, de cómo transmitir. Esta anécdota es increíble. Aurelio me dice, vamos a transmitir el reinado de belleza en Cartagena. Y conseguimos que nos acreditaran como periodistas en el reinado. Y salimos en un reloncito 4, Aurelio y yo con Juan Aníbal Oviedo, con una planta eléctrica y un FM de 50 vatios. Y llegamos a Cartagena y fuimos a hacer pruebas y teníamos el receptor en una sede de Telecom al lado del pie de la popa. Y yo me iba con Juancho Oviedo en el carrito, manejando, con una planta eléctrica dentro del mismo carro, mandando sonido. Y yo me acuerdo, dicen anécdotas bonitas de esto. Yo no puedo manejar, Juancho con el micrófono. ¿Qué le digo? Que soy Aurelio Gómez, equipo remoto, Radio Cincelejo, enviando señal. Y Juancho, que era semi-analfabeta o analfabeta completo, por favor, es que yo, Juancho, atención Aurelio, equipo remoto en Telecom, Radio Cincelejo enviando señal. Y me dice Juancho, que no podía, no daba la frase. Me dejen decir como yo estoy acostumbrado, que atención compurelio, enviándole señales. Entonces, es eso. Pero miren esto, entramos al desfile 2 de la tarde para hacer el desfile con la reina. Caracol y RCN con unos monstruos, que eran unos transmuebles inmensos, no lo iban a dejar entrar. Y nosotros con el reloncito 4, con una N que decía prensa, y con la autorización de doña Tera Pizarro Angulo, estábamos metidos en el desfile. Y transmitimos todo el desfile sin perder señal. Y transmitimos en la noche en el Club Guanipa con las mejores orquestas que llegaban, la única emisora que transmitía. Entonces, es eso una historia, eso es un aporte al desarrollo. Pero quiero tocar, para que mi sobrino Aurelio pueda seguir él, es la parte nueva de esta radio, la parte de las tecnologías que nosotros nos hemos esperado a esta altura de la vida. ¿Qué cosa creo yo que tiene que ser muy destacable de Radio Cincelejo? La labor social. Mi padre con su transmóvil se quemó Chinú y estaba en Chinú haciendo colectas para la gente de Chinú. Y la gente a través de Radio Cincelejo llevaba ropa, comestibles a Chinú por el incendio de Chinú. Para decirle cómo la radio trasciende. Cuando se quemó San Juan igual. O sea, son tantas cosas de la presencia de Radio Cincelejo en la región, que no solamente era una emisora para colocar música en defensa de los intereses culturales del departamento, de los músicos nuestros, que se le dieron cabida. Aurelio habla de la orquesta de Pello Torres, pero Alfredo Gutiérrez me comentaba a mí, yo iba peladito para que me dejaran subir al radioteatro, casi que no podía, porque había tan buenos artistas que él era apenas un incipiente muchacho que tocaba en un grupo de jóvenes en un acordeón. Pero además de eso, de que hayamos hecho eso, hasta dónde el poder de Radio Cincelejo y el poder de convocatoria, y cómo ha querido a la gente de Cincelejo Radio Cincelejo. Cuando se cae la Corraleja, en el año 1980, me acuerdo
yo estaba en la gerencia de Radio Cincelejo, se cae y yo había salido de la Corraleja porque habíamos tenido un daño en los transmisores y tuvimos que quitar nuestro enlace, se nos quemó el enlace de los estudios al transmisor, lo mandamos a Bogotá y mientras que lo arreglaban, tuvimos que utilizar como enlace un FM, el FM que era el antiguo equipo de enlace de Radio Cincelejo. A esto le tocó a don Néstor Díaz, te saludo, que está aquí, que era director artístico de Radio Cincelejo en ese momento, y voy a la plaza de Mochila a buscar al técnico, a don Marco Hernández. Ese día Postobón inauguraba la fábrica de aquí, de Cincelejo. Venía don Gibran Vila. Entonces, cuando voy a buscar a Marco, me dice: Marco, ya me llevo el equipo, aquí es Avianca, ya lo tengo en el carro. No puedo ir porque yo de aquí no me muevo. De aquí voy a Postobón, a la transmisión de Postobón, y no puedo moverme. ¿Listo? Entonces, cuando voy a regreso a mi casa, se cae la correa. Radio Cincelejo salió del aire de la transmisión, se nos cortó el cable, solamente quedó al aire Radio Sabanas, Germán Beleño, que es una persona muy nerviosa, y de pronto, mire, periodísticamente, otro aprovecha, era la única emisora al aire, Germán, no sabía qué decir. Radio Araíza, porque yo estaba en un sector contrario a donde se cae la Corraleja. Todos trabajábamos con pares aislados, con unos cables que nos daban señal de ahí para los estudios. Nosotros se inicia todo ese proceso tan luctuoso y tan grave para nuestra ciudad. A las 7 de la noche yo tenía mi radio en el carro y oigo Jorge Enrique Pulido, director del noticiero Todianar, desde el hospital de Cincelejo. Digo que Néstor sabe eso, y yo, pero ¿y esto qué es? Ya él estaba haciendo informes desde el hospital. Mire cómo el periodista ya llamó a Radio Cincelejo y dijo: yo soy fulano de tal, y claro, todos sabíamos quién era él, todos los empleados de Radio Cincelejo, y comienza a transmitir, y Radio Cincelejo demoró 23 días que no originamos programación. Todo el día era llegaba la gente a la emisora: Néstor, no, mire, yo vengo de Venezuela para avisarle a mi familia en Barranquilla que llame a Venezuela, que urge el recurso, o que no me pasó nada, o que mi tía sí, ella está en el hospital de Corozal. 23 días que no hicimos más nada, y nos dedicamos a eso, a colaborarle a la gente, a entregar muletas, a entregar toda una cantidad de cosas. Pero ¿dónde radica el poder de la radio? La alcaldía de Cincelejo nos quiso prohibir a nosotros, un comité cívico que creamos, un grupo de ciudadanos y Radio Cincelejo, que nosotros recaudáramos la plata que la gente quería dar. Y quiero que sepan esto: la alcaldía recaudó 6.300.000. El alcalde era Reyes Montes Pacheco, y Radio Cincelejo recaudó más de 25 millones de pesos. Eso nos permitió llevar y mandar enfermos, personas a Barranquilla, Bogotá, a Cali, a Medellín, a comprar cosas funerarias, a colaborarle a la gente. Y nos quisieron hasta cerrar la emisora con el comandante de la policía en el Cincelejo. Yo llamé al senador Gustavo Dager y le dije lo que me estaba pasando, y el viceministro Rommel Hurtado llamó al comandante y le dijo: usted no tiene autoridad para cerrar una emisora, la autoridad es el Ministerio de Comunicaciones. Y nos permitieron seguir. Pero esto para comentar entonces cómo es el cariño de la gente, cómo se creía en la Radio Cincelejo. Como a los 10 o 15 días de caída de la Corraleja, nos llama Jorge Enrique Pulido y me dice: Jorge, haga un especial. Demoramos días. Yo creo que Néstor sabe, Orlando Álvarez y los empleados de Radio Cincelejo, Aurelio. Yo demoré en la producción de estos tomos escribiendo 2 o 3 días, escribiendo textos, y demoramos grabando más de 3 días también. Logramos pasar un programa de 4 horas en directo por Radio Cincelejo. Esto nunca había ocurrido en la radio. No sé si era porque don Enrique Pulido vio el esfuerzo que hacíamos como radio regional, o porque a partir de allí tuvimos trascendencia, porque teníamos el noticiero Todelar de Sucre en emisión de la mañana, emisión del mediodía, emisión de la tarde. Todo eso representa Radio Cincelejo para la historia de la radio. Quiero rematar, cuando ya hablo de la radio,
La primera emisora de FM de Sincelejo ni siquiera se licitó para Sincelejo. Pasando por encima del criterio y el anhelo de los radiodifusores de AM por tener una emisora de FM, la emisora Olímpica Estéreo de Sincelejo viene de San Andrés Islas. Esa emisora se la adjudicaron a Sergio Ramírez García, y como Sergio había trabajado con los señores Char en Barranquilla, él fue el que creó, entre otras cosas, la estructura de Olímpica como radio tropical de FM, le vendió la licencia. Comienza Olímpica trasladada de San Andrés Islas hasta aquí. Y hoy en este momento actual, esta crisis que vive la radio hoy, tengo que tocarla para finalizar. Mira, aquí hay un colega que trabajaba en RCN, el amigo Toscano. Sí, señor. ¿Por qué cierra una cadena como RCN o una emisora? ¿Por qué contra viento y marea Radio Sincelejo tiene que chapolear? Porque no la compró un político. Cuando los políticos, Aurelio sabe, tocaron a las puertas nuestras para venderle a Radio Sincelejo en un momento de crisis familiar, yo tuve un cheque de 240 millones de pesos en mi bolsillo un viernes. Solamente tenía que ir a una oficina pública, firmar y entregar el documento, y el cheque lo hacía efectivo. Yo reuní a Aurelio, a mi mamá, a mi hermana María Rosaura Gómez de Morales, a su esposo Cristo Morales, y le dije a Aurelio, me acuerdo, piérdete, no vamos a vender Radio Sincelejo. De alguna manera conseguimos la plata para comprarle a los hermanos que quieren venderla, y nos quedamos con Radio Sincelejo. Mi madre, Mari, mi hermana, Aurelio y yo. ¿En defensa de qué? De un patrimonio. De un patrimonio que no es solamente hoy un patrimonio de la familia Gómez Jiménez Gómez Alves, es un patrimonio de la costa caribe colombiana. Eso creo yo es para mí de lo más importante de Radio Sincelejo. Hoy, enfrentar la crisis de los medios se tiene que enfrentar con mucha inteligencia también. Como enfrentamos en aquel momento la salida de tantas emisoras. Por eso creo yo que nuestro aporte de Radio Sincelejo a nuestra ciudad, a nuestro departamento, es importante, es imperecedero. De ahí el gran reconocimiento que la gente de nuestro departamento le siguen haciendo a esta frecuencia de Radio AM. A Jorge Enrique Pulido ganar el premio de periodismo Simón Bolívar. Porque es que no solamente fue Radio Sincelejo, todo, cuando era el circuito total de Colombia, toda la cadena que estuvo los 20 y pico de días, 8 horas a nivel nacional e internacional. Aurelio. Bueno, ya creo que ya se nos acabó el tiempo. Sí, creo que estábamos sobre el tiempo. Hay prórroga. 15 minutos después. Hay que leer los barriles. Bueno, 10 minutos más para un aporte. Dale, gracias. Un aporte. Quiero hacer un aporte histórico acerca de el nacimiento de la emisora. Gracias a que leí en cierto tiempo la biografía de Guillermo Buitrago, que está considerada la mejor, que es de Edgar Caballero Elías, y allí ese libro fue editado en 1999, yo lo tengo allá en mi biblioteca. Entonces allí existía la voz de Ciénega, en donde empezó a Guillermo Buitrago a interpretar sus primeras canciones, un programa allí. Entonces me topé sorpresivamente con un dato histórico de este señor que dice que allá se apareció José Germán Gómez Peláez y compró la voz de Ciénega, la emisora. No, la voz de Ciénega. Entonces, en 1460 y todas esas cuestiones, pero él se tiene que traer
al técnico Guillermo Pereira, porque eso era como cuando se compraban los primeros automóviles aquí, en Cartagena, que había que traer el mecánico que a la vez era el conductor. Claro. El señor Pérez estuvo allí en Corozal, una venta de carros, y entonces traía que eran naturales de Cartagena, los mecánicos, porque los habían enseñado los cubanos. Vinieron unos cubanos expresamente a enseñarles a conducir. Entonces, él trae la emisora aquí, incluso para la inauguración se trae a Guillermo Buitrán con Guillermo Pereira, y ese dato me lo confirmó mi hermano, que ya murió desafortunadamente y que me llevaba 15 años a mí, Carlos Vélez Coronado. Y él dice que él estuvo presente allí cuando, a donde está actualmente el éxito, allí se hizo la inauguración y allí cantó por primera y única vez en Cincelejo Guillermo Buitrán. A eso Bueno, mire, para terminar, bueno, las fotos que están ahí arriba, la verdad, eso muestra mucha parte de todo este legado, y que yo creo que mi misión es que ese legado continúe. Llevo ya aquí casi 7, 8 años y ha sido una lucha constante porque, pues, lo que dijeron, la crisis de los medios ha sido, la verdad, sí, muy fuerte, pero pues la idea es seguir, y es que sean 100 años más, 120 años más. Creo que demasiada historia no se puede, eso no se puede perder, no puede llegar a su fin. Yo, digamos, sí, dentro de muchos días he dicho, ya vamos a tirar la toalla, pero siempre pasa algo y tengo que decirlo, que siempre está mi papá, que ha sido el alma de esto siempre, que siempre ha estado ahí pendiente, que siempre está pendiente de que suene bien. Yo quizás soy más de la era digital, lo reconozco, pero también entiendo de lo que significa la radio, y me doy cuenta principalmente, nos pasa, el pasado 20 de julio hicimos un video, y lo que la gente decía, lo que la gente dice, lo que la gente escribe, el cariño que hay hacia esta casa radial, hacia mi papá, hacia todos mis tíos, porque han sido muchos años de lucha y de hacer muchas cosas por esta ciudad que quizás ahora los más jóvenes quizás no saben, pero es decir, el mundo no nació con las redes sociales ni con internet. Es decir, todo este transcurrir, yo recuerdo, es decir, yo tengo 43 años y yo recuerdo desde muy niño los CD, los CD ya más recientes, los LPs, es decir, son muchas cosas que yo creo que tienen que seguir y que no se pueden perder, y de hecho en eso estamos. La idea es que pues sea el otro año la declaratoria pues en ese proceso estamos. No es tan fácil, para eso necesita, digamos, que pues sí, que se den muchas cosas, pero lo importante es que hay la intención y de que esto pueda seguir a pesar de todas las cosas. Cada vez ha sido más difícil, pues ya cuando uno ve que cierra RCN, que cerró, ¿cuál fue lo que cerró también? Caracol. Uno dice, cada vez vemos la cosa más difícil, pero hay 3 emisoras al aire. En AM hay solamente 3 emisoras al aire, y en FM pues quedan todas las que están, la gran mayoría son de grandes cadenas, pero sí, yo creo que la tarea es esa, la tarea es que siga, bueno, sí, también el tema de la declaratoria de patrimonio, en eso estamos, porque creo que esto hace parte de la historia, no solamente
de Sincelejo, sino del departamento de Sucre y de la región. Exactamente. Entonces, seguir y seguir echando para adelante y que sea también bajo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo traje foticos ahí y yo quería que de pronto contar algo, pero creo que ya no tenemos tiempo, entonces creo que nos queda otro espacio, de pronto no sé si